them bad. She feels so sad and wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues. She tells her sad, nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues. I'm telling you, she's got 'em bad. But now the world will know she's never gonna sing them no more, no more. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a esta linda compañía mutua, esta linda excusa que hemos encontrado para charlar de la música que nos gusta, de la música que probablemente no encuentres tan fácilmente en el formato comercial y que probablemente no esté tan cercana a la información, digamos, ¿no? Sobre qué trata, sobre cuáles son los tiempos y demás. Así es que, bueno, este segmento que tenemos desde esta hora, aproximadamente desde las 10:30 hasta las 12 de la noche, cuando suena la campana y comienza un nuevo día, tratamos de aprovecharlo de esta forma, contando algunas historias, hablando sobre las raíces, me gusta decir, las desinencias de este bellísimo género y sus subgéneros, porque no solo de blues vive el hombre, sino que tratamos acá de escuchar géneros similares, nos pavoneamos entre el jazz, los hollers, el negro spirituals y otras tantas cosas similares, similitudes que encontramos con otras músicas e intentamos abarcar desde ese lugar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la música afro-norteamericana, ¿sí? Y para eso vamos a buscar entre nuestros archivos de voces femeninas una de las que probablemente más impacto causen para aquel que no es tan asiduo a la música del blues, porque se encuentra con una sonoridad muy particular y muy firme. Hemos escuchado un par de veces acá en este ciclo a Etta James haciendo una canción llamada I'd Rather Go Blind, preferiría quedarme ciega. Pero en este caso, Etta toma las riendas de su negocio y cuenta que el blues es lo suyo, que el blues es su negocio. Así que vamos a escuchar las damas, las formadoras del blues, y después te cuento un poquito acerca de ella y las continuidades que se fueron generando a través de monstruos como justamente como ella, Etta James, o como Ma Rainey o C.P. Wallace, muchas otras.
Vamos con una dopieta de temas para arrancar, para ir tomando asiento, para ir disfrutando un poquito ese licorcito quizás, ahora que hace frío. Etta James, Blues is my business. Full of trouble, a house full of sin. Things are bad as they ever been. If trouble were money, I'd more money than any man should. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business and business is good. If I had $1 for every broken heart, be drinking fine wine and eating caviar. If trouble were money, I'd more money than any man should, yeah. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business and business is good, yeah. Business and business is good. The blues is my business and business is good. The blues is my business. The blues is my business. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business and business is good. All right. All right, yeah. Hey, hey. It's a world full of trouble, a world full of pain. I'll take the profit, I won't take the blame. If trouble were money, I'd more money than any man should. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business and business is good. The blues is my business and business is good. The blues is my business and business is good. The blues is my business. The blues is my business. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business and business is good. The blues is my business. The blues is my business. The blues is my business. The blues is my business and business is good. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business and business is good. The blues is my business. The blues is my business and business is good. Yeah.
Earl Hooker. Hooker, decían. Hooker. Earl Hooker, nacido Earl Zebedee Hooker, nació en 1930 y falleció en 1970. Solamente 40 años de vida. Un gran guitarrista del blues de Chicago. Como siempre hablamos y hacemos una diferenciación, ¿no?, entre el blues de Chicago y el blues de Piedmont o el blues más rural. Se lo consideraba como un músico para músicos, ¿sí? Un tipo que enseñó a tocar a generaciones. De hecho, hay una cita de B.B. King que dice algo así como: para mí él es el mejor de los guitarristas modernos, punto. Con el slide él fue el mejor, no hubo otro como él, es uno en un millón. Eso decía B.B. King acerca de Earl Hooker, tipo que probablemente no hayamos tenido muchas noticias, ¿verdad? No es un Muddy Waters o un Sonny Boy Williamson del que tenemos enseguida una biografía a mano. Y este tipo, bueno, pudo grabar varios discos con pequeños sellos, pero probablemente este Blue Guitar que acabas de escuchar sea su sencillo instrumental más logrado. Fue muy, muy popular en Chicago para esa época, y después, unos años más tarde, Muddy Waters lo tomó y le agregó unas voces al tema para lograr You Shook Me, ¿sí? De Muddy Waters, un exitazo también. Así que bueno, Earl Hooker, contemporáneo y amigo de Sonny Boy Williamson, justamente, de Junior Welch, o incluso el primitivo John Lee Hooker, que falleció entonces, te decía, en Chicago a los 40 años. Muy querido, muy, muy bien tomado por sus pares, ¿sí? Por los músicos. Alguna cita, ya que hablamos de citas, decía, a ver si adivinas quién lo pudo haber dicho: el blues es una silla, dijo. No es un diseño para una silla, no es una mejor silla, es la primera silla. Es una silla para sentarse, no para mirar. Te sentás en esa música. Otro que apenas cumplió los 40 años y fuera demasiado abruptamente retirado de la escena, John Winston Lennon, ¿sí? Decía eso. Hablaba del blues como lo primero, como lo primordial. Entonces, siguiendo este derrotero, te voy a contar un poquitito acerca de Blind Willie McTell. Blind Willie McTell en realidad nace el mismo año, nace en 1898 y fallece en 1959. También guitarrista y cantante, también ciego. Un día vamos a hablarlo puntualmente, pero la cantidad de ciegos, vos vas a decir, está Blind Willie McTell, no sé, Blind Jefferson, hay muchísimos ciegos. Y vamos a hablar puntualmente sobre lo visible que era la ceguera y los motivos por los cuales había tantos ciegos. Muchas veces también tiene que ver con la bebida, ¿no? Con el abuso de la bebida. Pero hay otros casos. Así que vamos a charlarlo en una de estas emisiones porque realmente es un tema que vale la pena hablar. McTell tuvo la suerte de ser educado en escuelas para ciegos, ¿sí? En Georgia y en Nueva York. Venía de una familia que tenía posibilidades económicas, y entre 1927 y 1956 grabó sobre todo para productores de las distintas compañías que lo que buscaban era recopilar folclore auténtico, ¿sí? En estas búsquedas de mantener el patrimonio musical, digamos, ¿no? Siempre hablamos de Alan Lomax, y no solo él, sino que hay muchos etnomusicólogos y mucha gente atenta a cuidar el patrimonio que buscó grabar a los artistas primitivos para que no se perdiera todo lo que hoy podemos conocer, ¿sí? Y hacia 1956, digamos que una vez que la guerra concluyó, la Segunda Guerra concluyó, él
estilo del blues prácticamente fue perdiendo fuerza, y recién en las revisitas, mejor dicho, que se hicieron a mediados de los 60 y en los años 70 por músicos de rock, muchos músicos perdieron continuidad y desaparecieron. Entonces, en 1956, él grabó lo que sería su última sesión, ¿sí? Justamente llamada así, Last Season, y después se dedicó a predicar, y solamente interpretó música religiosa hasta el fin de sus días. Murió a causa de una hemorragia cerebral, una cuestión que se repite en muchos músicos de aquella época. Según algunos autores, dice que por consecuencia de unos golpes recibidos al robarle la guitarra, ¿sí? Por unos atracadores. Y bueno, después fue rescatado por figuras que se dedicaban justamente a estos rescates históricos, como, ¿quién me vas a decir? Sí, Bob Dylan. Bob Dylan, entre otros, fue un tipo muy atento, muy alerta para traer la vieja música, el viejo cancionero. Así que, más allá de todo lo que le conocemos, tenemos también todo un mundo por descubrir con Bob Dylan y su pasión por el blues. Y Blind Willie McTell comenzó a grabar temas religiosos, y vamos a escuchar dos de ellos ahora. Uno por Blind Willie, llamado Tengo que cruzar el río Jordán, I Got to Cross the Jordan River, y después uno de Son House, también un elemental del blues, un fundamental a quien no hay que perderse, Son House haciendo John the Revelator, Juan el Revelador. Así que, sin afanes religiosos, más que lo del disfrute de una bellísima música, vamos con esta dopieta religiosa. Primero entonces, Blind Willie McTell, Debo cruzar el río Jordán, I Got to Cross the Jordan River. I got to cross that. I got old Jordan. Nobody here can. So Lord, I got a river of Jordan. That Jordan River is cold and chilly. Lord, I got to cross it. Nobody can. So Lord, I got a chilly Jordan. Then I got to love and some. Lord, I got in the graveyard. Nobody can. Lord, I got in that cold clay. Then I got to meet my Lord, I got to meet my Savior. Nobody can. So Lord, I got to my Father. Then I got to stand my Lord, I got my treasure. Nobody can. So Lord, I got in the judgment. Yet I got to wait that. Lord, I got Chili Jordan.
walk that lonesome journey. Lord, I got tedious journey. Nobody can. Lord, I got to all alone, yeah. So now I got to cross that. Lord, I got Jordan. Nobody can. So Lord, I got to Chili Jordan. Another little song, y'all. It's kind of a little Christian song by request. Sing a little of that. But maybe some Bible readers in the audience. The Bible's a good book to read. Consisted of 39 books in the Old Testament, 27 in the New. 27 and 39 is 66. From the Genesis to the Revelation. From them books, the words restated is 773,682 words is spoken in them. This is one of them to start it. Old man John, you want to know who's doing that? This little song, it looks short, but who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seals. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know, God walked down the cool of the day, called Adam by his name, but he refused to answer, 'cause he's naked and ashamed. Who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Mary and Martha, they danced to see. Say, go tell my disciples to meet me in Galilee. Now who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator. Well, who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Una clase de gospel brindada por Son House, una perfecta armonía generada solamente por su voz y sus manos aplaudiendo. John the Revelator es un blues, es un gospel en realidad tradicional, y es una canción de respuesta, se la denomina, ¿no? Es una canción en la que los predicadores, por ejemplo, decían: decime quién está viniendo, quién está llegando, y es John, el revelador, el que en definitiva va a bautizar a Jesús y que va a mostrar el camino, ¿sí? Entonces, este tipo de música era de compartir con una audiencia, con gente que entraba en una espiral de locura, si se quiere,
es esa armonía, esa conjunción que se da entre quien pregunta y quien responde en la iglesia afro-norteamericana. Una canción que cuenta un poquito acerca de los misterios de la Biblia, ¿sí? Es algo muy recurrente y probablemente lo hayamos hablado en alguna oportunidad, que el pueblo negro de los Estados Unidos se sintiera muy cercano en la figura bíblica al pueblo hebreo. Y esto tiene que ver por ser motivo de persecuciones, ¿sí? Entonces ellos toman las figuras del pueblo hebreo vagando por el desierto como una suerte de alegoría del pueblo negro buscando su lugar, buscando su tierra prometida, en una búsqueda incesante. Y entonces estas canciones, que eran canciones de iglesia, muchas veces los artistas las grababan para escucharlas en casa, ¿no? No es como en la actualidad, que la música, digamos, religiosa tiene un espacio particular. Así que, bueno, grabada por varias grandes figuras. Uno de los primeros en grabarla fue justamente Blind Willie Johnson, y después hay lo que se considera una rendition de Songhouse. Es como una ofrenda de alguna forma, ¿sí? Esto es hacia 1960 y tiene que ver justamente con la pasión de Cristo, ¿verdad? Así que bueno, una lección realmente de lo que es cómo se canta, cómo se interpreta el gospel. Eddie Boyd, o Edward Riley Boyd, fue un pianista, cantante, escritor de blues, nacido en 1914 y fallecido recién en 1994, por lo tanto una carrera muy prolífica, de muchos años. A diferencia de muchos de los blueseros, pudo ver los tiempos modernos e incluso hasta el advenimiento de internet, ¿no? Por ende, muchas de sus canciones son, digamos, tienen un tratamiento un poco más acabado en cuanto a calidad. Entonces podemos conseguir algunas canciones de Eddie Boyd que suenan muy bien ahora. Pero particularmente hacia la última parte de los años 50, tuvo su número 1 en el chart de Rhythm and Blues, con este tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama 5 Long Years, ¿sí? 5 largos años, que hace, digamos, una referencia justamente al encierro, al estar dominado, oprimido. Este tipo, que nació, no se está muy seguro, nació en Mississippi, pero o nació en la plantación de Stowell o nació en la plantación de Frank Moore. Más de ahí no pasaba. Eran tiempos en los cuales los esclavos llevaban a veces los nombres de los propietarios, ¿no es cierto? Así que no se sabe exactamente dónde nació, pero sí que se mudó a la Vale Street, ¿sí? Esto es en Memphis, y uno de los lugares probablemente de mayor raíz blusera, uno de los lugares a recorrer cuando se hace el famoso paseo de la Ruta 66, ¿verdad? Y también una particularidad que tuvo fue que en algunos momentos comenzó a producirse él mismo sus propias grabaciones, cuestión que no era habitual, y en 1952 justamente grabó este gran éxito llamado 5 Long Years. Así que, y después, bueno, estuvo paseando por muchos sellos discográficos pequeños, hasta que un día se cansó porque la discriminación racial había hecho que él fuera intimidado, golpeado en distintas ocasiones, y ya no soportaba esa tortura constante que era ser negro a mitad del siglo XX en los Estados Unidos,
y decidió emigrar y se fue a Bélgica. Estuvo en Bélgica un par de años y grabó incluso con algunas bandas locales, por ejemplo con Cavi and the Blizzards, y en 1970 decidió buscar lo que sería su residencia definitiva, un lugar quizás un poco atípico para un negro salido del Mississippi quizás. Se mudó a Helsinki, en Finlandia, y allí pasó lo que quedaba de su vida los últimos años. Se casó incluso en Helsinki en 1977 y pasó prácticamente 25 años allí. Y bueno, es muy recordado por los músicos, no tanto por el público en general. Los músicos han levantado muchas veces sus creaciones, ¿sí? Por ejemplo, Eric Clapton graba 2 canciones de Boyd en el disco From the Cradle, ¿sí? Desde la cuna, donde él cuenta un poco desde sus raíces, ¿no? Clapton cuenta de dónde toma su slow hand, y 2 canciones tomó de ahí, 2 canciones tomó de Boyd, que son Five Long Years, justamente lo que vamos a escuchar a continuación, y Third Degree, ¿sí? Tercer grado sería algo así. Así que bueno, vamos a seguir con un poquito de música. Disculpame si hay mucha perorata hoy, si estoy hablando mucho, es que estos temas inducen a la charla. Si querés participar o si querés que hablemos de algo en especial, podés mandarnos un mensaje al 11 3858 9736. Esto es Los Jueves Blues en Hipervínculo Radio, como todos los jueves, escuchando música hasta la medianoche. El momento entonces es el de Eddie Boyd, 5 Long Years. What I'm talking about. If you ever been mistreated, you know just what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman, had the nerve to put me out. I got a job in a steel mill, a trucking steel like a slave.
put me out. Freund, der Blues ist nichts, der Blues ist der Blues. In my one room, little cabin, just me and my little girl alone. In my one room, little cabin, just me, my little girl alone. Makes me feel so good when she lying in my arms. The little room was so small. I couldn't even put up no cooking stove. Little room was so small. I couldn't put up no cooking stove. But I could tell from the weather, so cold outdoors. All right. Los jueves blues. Sí, señor. Y si alguien te pregunta, si alguien te dice alguna vez, nombrame un 12-bar blues, hecho y derecho, y vos le podés decir sencillamente, entre otros, Help Me, ¿sí? De Sonny Boy Williamson, segundo, que es lo que escuchamos recién. Help Me es un estándar del blues que está grabado en medio tiempo, pero que, no sé si escuchabas el teclado de fondo, o escuchabas esa armónica hermosa, interrumpida, rasposa, pero detrás escuchabas unos teclados que tocaban algo así como la base de Green Onions, ¿sí? De Cebollas Verdes, de Booker T and the MGs, ¿sí? ¿Lo ubicás el tema? Cebollas Verdes. Justamente al año siguiente de la edición de este tema, ¿no? El tema
de Booker es del 62 y en el 63 Sonny Boy Williamson junto con otros monstruos como Willie Dixon y Ralph Bass grabaron esta versión impresionante llamada Help Me. Y por si eso fuera poco, el disco Simple sacó en su lado B a Bye Bye Bird, otro tema fundamental de la carrera de Sonny Boy Williamson. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño salto, porque hoy vamos a tratar de pasar, como hacemos siempre, algunos tantos temas que probablemente no son tantas las artistas, pero intentamos mostrar el lado femenino del blues. Entonces vamos a hacer un paneíto con una artista que sigue viva, que sigue tocando, que es muy conocida y ha sido muy famosa sobre todo en los años 70 y 80, Bonnie Raitt, ¿sí? Bonnie Raitt, es cantante y es guitarrista, pero es una cuestión llamativa porque es hija de John Raitt, que fue la estrella de los musicales en la época de los musicales de Hollywood, ¿sí? Esas caras agradables que tenían una gola particular y hacían los musicales en esa época. Bueno, Bonnie es su hija, es una colorada tocando blues. Uno asimilaría probablemente su figura más para el lado del hillbilly, ¿sí? Más para el lado del country music. Pero Bonnie Raitt tuvo una carrera en la cual paseó por distintos géneros, pero sobre todo se afincó en el blues. Y no tuvo un gran éxito de ventas, al menos, porque sí lo tuvo con la crítica, con los músicos con los que compartía, pero no tuvo un gran éxito hasta escucha bien, su 10º disco, ¿sí? Porque cuánta gente habría quizá largado antes. Incluso fue despedida de sellos como Warner por su baja cantidad de venta, a pesar de ser una gran música. Pero bueno, sucedió incluso hasta con Van Morrison lo mismo, en ese mismo sello. Cuando salió Nick of Time, que fue su 10º álbum, ahí colocó número 1 en la lista estadounidense y ganó 3 Grammys solo con ese disco. Y bueno, su carrera cambió por completo, ¿no? Empezó a ser una figura recurrente. Y Don Was fue su productor por esa época y la hacía grabar temas que realmente terminaban teniendo un reconocimiento muy grande. Bonnie Raitt puede abogarse el lujo de haber sido entronizada en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2000, ¿sí? Y al día de hoy sigue tocando y sigue haciendo sigue reclamando por los derechos de la mujer. Tiene presentaciones esporádicas ahora, pero siempre fue una figura muy reconocida en ese ámbito. Así que vamos a escuchar a un par de mujeres que sabían, que tenían un muy fuerte discurso acerca de cómo hay que cuidar a la dama, ¿sí? O no cuidarla. Es una palabra que probablemente haya perdido su intención primigenia, dejarla ser a la mujer, más en esta época en la cual encontramos cosas que nos dejan mal parados, incluso hasta en la gala de los Oscar. La mujer tiene que ganar su espacio propio y alguien que lo ha sabido hacer y muy bien fue Bonnie Raitt, que en este caso nos va a ofrecer un bellísimo tema en la cual se planta y le dice al tipo qué es lo que pretende de la relación y le dice: Love me like a man, ámame como un hombre. I want a man that can find and
losers, people. Don't think I haven't tried. Find a man to take me home instead of taking me for a ride. Oh, baby, I hope you are someone who can. Big stuff. Like my backbone was your home. Baby, I'm not fooling around this time. Believe it when I tell you, you will love me like a man. Someone that holds me. I got enough fools that want a reason why. I want a man, baby. Honey, won't you try and understand? Oh, don't go putting yourself above me, baby. Just love me. Thanks to Johnny Lee. Hey, go, Mom. Hold it, looking like your bootlegger. I've been drinking all night, babe, and the night beam. When I get sober, ain't gonna drink no more. 'Cause my feet standing in my door. My head goes round and around, babe. There's my daddy never. I don't know the river running up or down. But there's one thing certain, Mama's going to leave town. You'll find me regal and a rockin', howling like a hound. It's the first thing that's done is southbound. Oh, stop, you hear me say stop, right to my brain. Oh, stop that pain, so I can ride back home again. Here I'm upon my knees, head at a
All I'm about to lose in my mind, boys, I can't stand up. Can't say down, the man I love, done left town. I feel like screaming, I feel like crying, Lord. I've been mistreated, folks, and don't mind dying. I'm going home. Head on down. I'm going stop my running around. Tell everybody that I'm my way, Lord. I got the moonshine through the day. I got the moonshine. Ahí escuchábamos a Ma Rainey haciendo Moonshine Blues. Cuántas mujeres súper valiosas para el género. Y bueno, vamos para aquí y para allá en cuanto a los tiempos, ¿verdad? Porque nos fuimos de Bonnie Raitt de los años 70 a Ma Rainey, que probablemente Stroger hubiera grabado a mediados de los años 40. Tiene grabaciones un poco posteriores, pero esta es bastante antigua. Y te quería contar que, claro, lo que solemos hablar de las desinencias, ¿no? Cosas que van sucediendo ahora, porque en 1960, no es tan ahora eso, Willie Dixon grabó Spoonful, una canción de Howlin' Wolf, ¿sí? De quien hemos hablado bastante, que ha tenido distintas interpretaciones a lo largo del tiempo, geniales algunas, como por ejemplo la de Etta James, de quien ya escuchamos algún tema hoy. Y es una canción que ha sido, se convirtió en un estándar, ¿sí? Es una de esas canciones a las cuales se recurre cuando uno quiere mostrar el patrimonio de algo, ¿no? Y hubo muchas versiones, y una que está ahora quizás en boga tiene que ver con un grupo muy actual de Estados Unidos. Es una banda de rock en realidad, que tiene la sanísima costumbre de grabar blues con guitarras slide y demás. Es una banda llamada Larkin Poe, ¿sí? Larkin Poe. Es una banda de rock estadounidense originaria de Atlanta, ¿sí? Conformada por las hermanas Rebecca Lowell, nacida, escucha bien, en 1991, y Megan Lowell, nacida en 1989. Básicamente lo que suelen hacer ellas es buscar armonías del rock sureño, hacia esos riffs bien pesados, bien densos, como te contaba, con la guitarra slide. Las llaman las hermanas menores de los Allman Brothers, ¿sí? Deja ese aspecto sureño de los Allman Brothers, blanco, ¿verdad? Pero llevado a chicas que han formado un grupo muy, muy poderoso, que ya viene grabando varios discos en vivo, ya tiene 6 discos en vivo, además de las presentaciones y de sus EP. Tienen la particularidad que los EP, que serían Extended Play, o sea, son discos de duración mediana, tienen los nombres de las estaciones en las que fueron grabadas. Por ejemplo, Spring, Summer, Fall y Winter sería, bueno, primavera, verano, otoño e invierno. Esto fue grabado todo en 2010, ¿sí? Estos, algunas, mayormente con covers y algunos temas propios. Han grabado desde Fly Away de Lenny Kravitz o Noches en Satén Blanco, un hermosísimo tema de los Moody Blues, hasta estándares, como por ejemplo el que vamos a escuchar a continuación, hecho en la armonía del hogar en esta pandemia, grabado con una cámara de celular, por lo cual no tiene muchos más condimentos que la voz, el cuerpo humano siendo golpeado, y en el buen sentido, ¿sí? Aplaudiendo y demás, y la guitarra slide. Así que bueno, un hermoso descubrimiento de estos últimos tiempos, ver lo vivo que sigue el blues a través de agrupaciones como esta, Larkin Poe haciendo Spoonful.
satisfies my soul. Midnight is about them. Some of them cries about them. Some of them dies about them. But everything fighting about that spoonful of that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful. Everything fighting about it. It could be a spoonful of coffee. It could be a spoonful of tea. Yeah. But a little spoon of your precious love is good enough for me. I said many lies about them. Some of them cries about them. Some of them dies about them. Hey, I said, but everything fighting about that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful. I said everything fighting about that spoonful. Oh, yeah. Oh, hey. Oh, I said there's lies about them. Some of them cries about them. Some of them dies about them. I said, but everything fighting about that spoonful of that spoon, that spoon, that spoonful of that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful. Everybody fighting about that spoonful of that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful. Everything fighting about that spoonful. I hate to see the evening sun go down. I hate to see
los jueves blues, y qué de gusto nos damos acá, como por ejemplo de escuchar a la gran Bessie Smith, ¿sí? Haciendo el St. Louis Blues, ¿sí? Otro estándar. Hoy estamos así, regalones. Y una de las cuestiones que traemos siempre a colación tiene que ver con que el blues, y sobre todo el blues de Chicago, recorrió el mundo y en cada país se afincó de una forma diferente, conforme a las tradiciones y a los distintos lugares, a las inflexiones musicales y demás. Entonces encontramos saludables versiones que quién puede negar que tienen la pasión o el sustento del blues, y no necesariamente son estadounidenses, y no necesariamente son salidas del delta del Mississippi. Y Argentina es un gran productor, ya hemos hablado en distintas ocasiones de grandes músicos argentinos de blues, como por ejemplo hemos hablado de Alambre González, un gran guitarrista, o Viviana Escaliza, gente que probablemente no es la que se menciona tan habitualmente, pero que tiene una valía muy importante, lamentablemente muy alejada siempre del formato comercial. Así que hoy te voy a retrotraer a los años 80, aunque en realidad si nos ponemos a indagar en la historia, esto sucedía con una banda armada de amigos, una banda armada hacia 1976, recién comenzados los años de plomo, llamada Alter Ego, y que encontraría su final muy prontamente, porque estaba formada en la voz y guitarra por Celeste Primavera Carballo. Sí, Celeste Primavera Carballo. Celeste Carballo, una de las grandes voces argentinas que interpretara blues. Y te contaba de Alter Ego, que fue un grupo conformado por Oscar Mangione en la guitarra, en una segunda guitarra, digamos, y en la batería ni más ni menos que un jovencísimo Pedro Aznar. Cuando la banda se disuelve, y a pesar de incluir este tema que vamos a escuchar en su repertorio inicial, Celeste Carballo se larga en forma individual a tratar de recorrer los escenarios de la costa atlántica. Está en Villa Gesell y trata de seguir haciendo su música. Y bueno, es influenciada y forma parte, haciendo coros, de distintos grupos muy importantes de la escena nacional, como por ejemplo La Máquina de Hacer Pájaros, Pescado Rabioso, haciendo coros y demás, y después haciendo coros en la televisión y con pequeños papeles, hasta que en la década del 80 sale un éxito radial llamado Me Vuelvo Cada Día Más Loca, que la puso en primerísima plana, y también aprovechando, digamos, toda esta movida sucedida a partir de 1982, justamente creo que algún año antes, en el cual se había prohibido la música en inglés, porque Inglaterra era el país invasor y entonces la música en inglés debía sufrir las consecuencias. Entonces, al no permitir las emisoras radiales completaran la programación con música foránea, la música nacional, el rock nacional sobre todo, comenzó a tener un espacio que nunca había encontrado hasta ese momento. Siempre se había mantenido a los márgenes, era tangencial. Y entonces Celeste Carballo fue una de las primeras voces que, trayendo composiciones como justamente Me Vuelvo Cada Día Más Loca, Una Canción Diferente o Querido Coronel Pringles, fue una de las primeras voces en expresar ese sentimiento nacional de alguna forma. Pero a pesar de todo esto, no podía ocultar su amor por el blues, y en este mismo disco grabaría una versión solista de aquella canción que fuera en su momento la
el puntapié inicial para ese grupo llamado Alter Ego. Una bellísima interpretación, la que vamos a escuchar, de un tema muy personal y que habla de un hartazgo y dedica, para quien corresponda, Mi último blues, Celeste Carballo. Hoy te canto mi blues, cansada de llorar, cansada de gritar por ti. Y es por eso que te pido ahora antes de partir que escuches mi último blues. Hoy te canto mi blues, cansada de esperar, cansada de gritar por tu cariño. Y es por eso que te pido ahora antes de partir que escuches mi último blues. Y es por eso que te pido ahora antes de partir que escuches mi último blues. Y es por eso que te pido ahora antes de partir que escuches mi último blues, mi último blues. You know, some people call me a junker because I feel good all the time. So I just like to explain to you why I feel good, you know. Take your time, take your time. You don't have to be a junker to feel good. You just have a good woman and you.
Lord have mercy. I wonder what I'll be doing in 1999. Well, they call me a reefer smoker, but every word they say is true. Well, they call me a reefer smoker, but every word they say is true. Well, without reapers, ooh, Lord, Lord, I wonder what would I do? Well, you know, smoking reapers ain't never harmed a man. We're smoking reapers. Well, ain't never harmed a man. Well, if a man smoke reapers, ooh, Lord, Lord, you bet a woman can. Well, I'm standing on the corner. I had a reefer in my hand. We're standing on the corner. I had a reefer in my hand. Up stepped the Lord, took my reefer out my hand. Took me over to the courthouse, and the judge I had to see. The judge said, you look like you're guilty, guilty as you could be. The judge said to the district attorney, pass that reefer here to me. When he took a drag off my reefer, he said, yeah, you free, you are free. Yeah. Go on and bring that stuff here to me. Well, I don't have to worry. Ooh, Lord, Lord, I stay high as I could be. Oh!
my reefer, sir, dependent. That's the man who had the key. He unlocked my cell door and said, Jack Dupree, you free. Yeah, go on, go on. Bring back some of that stuff to me. That's the only time I feel good. Cause reefers set me free. Esto es Los Jueves Blues y en esta grabación que escuchabas que dejaba muy de fondo al champion Jack Dupree haciendo el Junkers Blues, ¿sí? ¿Y qué tiene de importante el Junkers Blues? Es para contar un poquito la historia de Jack Dupree, que claro, su apelativo llamativo, ¿no? Champion. Y tenía que ver con que cuando era muy joven, una de sus tantas actividades, sus tantísimas actividades tuvo que ver con el boxeo. Y de haber sido un buen boxeador, de haber tenido sus éxitos. Después ya se dedicó al piano, ¿sí? Digamos, no tenía estudios de piano, él había aprendido por su cuenta. Pero la historia del champion Jack Dupree es apasionante desde sus comienzos, en realidad, porque él había venido, o sea, sus padres eran congoleños, ¿sí? El famoso Congo belga, y claro, venía con una familia muy pobre, muy, digamos, que no tenía una posición económica que les permitiera sobrevivir en esa época, y su padre, trabajando, sufrió un accidente y falleció, y a los 8 años entonces él quedó huérfano y fue, digamos, adoptado por uno de estos lugares que mantiene a los huérfanos, digamos, y se me ocultan los nombres hoy. Y por la misma época, él fue algo así como un niño espía, ¿sí? De los Yellow Pocahontas, que es una tribu de los indios del Mardi Gras. Entonces, evidentemente, él les servía como señuelo, o les contaba qué pasaba en los barrel houses, que son esos lugares, ya lo hemos hablado, esos lugares que están en las intersecciones de las rutas, y ahí donde hay siempre un piano, y había prostitutas, y había baile, y había un piano tocando honky tonk. En esos lugares es donde se crió Jack Dupree, el campeón. Y bueno, los indios lo utilizaron como espía, ¿sí? Seguramente en tiempos posteriores a la ley seca, o incluso dentro de la ley seca, el dato le serviría para ver qué pasaba en estos lugares. Bueno, Jack Dupree, entonces, escuchábamos, como te decía antes, un tema llamado Junkers Blues, ¿sí? Y bueno, ya nos estamos despidiendo, se nos vuela a nosotros aquí el tiempo, porque tratamos de compartir un poquito de historias y de cuestiones que tienen que ver con cómo se interpreta el blues. Anteúltimo tema, entonces, y cómo llega el blues a otros lugares, y podemos preguntárselo, por ejemplo, al grandísimo Joe Cocker y su interpretación de Bye Bye Blackbird. Pack up all my cares and work, feel low. Here I go. Bye, bye, oh blackbird. Where should
waits for me. Shot got sweet, and so did she. My baby, my blackbird. No one seems to love or understand me. And oh, what hollow stories they keep on handing me, my baby. Where somebody shines a light, I'll be coming on home tonight. Oh, baby, my girl, my blackbird. No one seems to love or understand me, my girl. And oh, and how the stories they keep on handing me. They keep on handing me. Where somebody shines a light, I'll be coming on home tonight. Oh, baby, my love, my blackbird. Lord have mercy, girl, I love you now. Esto es Los Jueves Blues y gracias por haber estado compartiendo con nosotros esta noche y tanto amagaste, Martín, que era hora de dejar al gran Gary B.B. Coleman cerrar la sesión de esta noche haciendo uno de sus inefables éxitos, The Sky is Crying. Gracias por estar, muy buenas noches y hasta el próximo jueves. sky's crying. Can't you see the tears roll down the street? The sky's crying.
tears roll down the street. Well, I've been looking for my baby, and I wonder, what can she be? I saw my baby early one morning. She was walking on down the street. I saw my baby early one morning. She was walking on down the street. You know it hurt me so bad, y'all. It made my poor heart skip a beat. I've got a bad feeling. My baby don't love me no more. I've got a real bad feeling. My baby don't love me no more. Yeah, the sky is crying, yeah. Can't you see the tears roll down?